Bueno, yo soy Edgardo Aragón, tengo 35 años, estudié, fui a la universidad, soy un profesional del arte, digamos, según la titulación que tengo, pues me dedico a, soy licenciado en arte, pero sobre todo tuve una formación previa a la universidad, tiene que ver con unas escuelas increíbles que no deberían de desaparecer y deberían de haber más, que son los centros de educación artística, en donde sí hay una formación más plena y completa sobre todos los campos de conocimiento de las culturas en las que hemos crecido y desarrollado, occidentales y no occidentales, ¿no? Yo no tenía una identificación de estas, ni la tengo, pues yo me identifico como artista nada más. Sobre todo, bueno, en un lugar como Oaxaca, donde considerarte artista indígena en este preciso momento tiene una función política muy importante y muy determinada, de decir y de poder utilizarlo a tu favor más que a favor de una corriente de una comunidad. Entonces, si tú te nombras como un artista indígena en este momento, en realidad lo que estás haciendo es empezar a hacer política. En este momento justo que se vive la ola del indigenismo y del incluyentismo occidental sobre nosotros, ¿no? Entonces yo no me identifico, prefiero no hacerlo, prefiero no identificar a otros artistas y verlos solamente como artistas, ¿no? Sin importar una categoría específica. Pues fue en la secundaria, yo creo, cuando entras a estas clases de iniciación artística que llevas a la fuerza, en donde empiezas a ver que pues, algo que tú puedes hacer se puede volver interesante, o que por lo menos alguien más que sí lo puede hacer mejor que tú, ¿no? O sea, hay una especie de chispa que se debe de encender dentro de uno que te dice que ese es el camino que a ti te interesa, ¿no? Pero yo creo que fue ahí hace muchos años, cuando tenía 12, 13 años, ¿no? Mi abuela y mi mamá bordaban mucho, o sea, bordaban, son bordadoras, o eran bordadoras, y son cocineras sobre todo, ¿no? Entonces yo sí considero esas dos partes importantes, la cocina y yo creo que la cocina, sobre todo la cocina de Oaxaca, es demasiado creativa, y creo que el elemento creativo más interesante era ese, porque yo estaba rodeado todo el tiempo de esa parte, o sea, yo iba a todos lados luego con mi abuela cuando me cuidaba, a donde iba a hacer moles o cosas así, pues, me la pasaba ahí viendo lo que hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían, ¿no? Pues, y luego después mi mamá me enseñó a bordar también cuando era muy niño, porque pues de eso vivían ellos, ¿no? Mucho tiempo mi abuela para poder mantener a sus 14 hijos pues bordaba y mi mamá tuvo que aprender a bordar desde muy niña para poder también mantener a toda su familia, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de, a veces uno es un traductor de cosas porque estás traduciendo cosas de la realidad o de los mitos hacia una nueva realidad y tratas de mostrárselas a los demás como tú crees que la entiendes, ¿no? Para que sea más digerible para todo el mundo. En el caso de los artistas de Oaxaca es muy particular porque muchos artistas de Oaxaca juegan a la cuestión político-social, ¿no? Y muchos los escuchan y muchos los atraen muchas veces para poder cohesionar cosas o generar nuevas cosas que van a funcionar en la vida práctica, ¿no? Entonces ya la obra de arte, el producto físico de la obra de arte se vuelve secundario y se vuelve ahí una cosa que está solamente para solventar todo lo demás, ¿no? Como los parques que muchos artistas han hecho, o en el caso de aquí de Ocotlán, un pintor que a muy poca gente le podría gustar en el arte contemporáneo simplemente porque es un pintor de óleo que pinta cosas de Oaxaca, pero en realidad su gran obra pues no sea, tal vez no sea eso, sino sea la restauración de templos, la restauración de espacios públicos, la restauración de fauna, la restauración de flora. O sea, en realidad la obra de este artista no eran los cuadritos que la gente de Monterrey millonaria venía y le compraba, sino en realidad era todo lo que estaba ejecutando él en la realidad, ¿no? Entonces ese es ese tipo de artista al que yo crecí viendo, al que uno crece viendo como el maestro Toledo, como Rubén Leiva, con todos los maestros de Oaxaca que construyeron la ciudad de Oaxaca como la conocemos hoy en día, con todas sus buenas cosas y sus malas cosas, ¿no? Pero fueron ellos los que la hicieron finalmente, ¿no? Si mi trabajo como artista es hacer paisajes, entonces yo estoy pensando el paisaje ya no de una forma horizontal como lo hacen los europeos, sino lo estoy pensando de una forma vertical como lo hacen los mesoamericanos, porque yo así crecí, ¿no? Vi cómo cae una semilla en la tierra y sale y sale y sale y va buscando el sol y trata de buscar una conexión con el cosmos, ¿no? Entonces ya el jardín ya es vertical.
Y así es como yo crecí viendo que eran los jardines y cómo eran los paisajes en realidad, ¿no? Siempre buscando el sol. Incluso algo muy simple, la idea de la sombra o del paseo en Europa es una idea distinta de sombra, todo el tiempo de sombra, flores y todo bien acomodadito. Bueno, aquí la idea del paseo es en veredas, en brechas, cuidándote de la víbora, no tienes sombra, usas sombrero, las sombras que hay son cactus y a veces encuentras un guaje o un espino, ¿no? Porque a lo mejor hablamos de lo mismo, pero las metáforas que usamos son diferentes, ¿no? Y los entornos son distintos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Miguel León Portilla fue más importante para mí que los filósofos occidentales como Kant, Hume, Marx y todos ellos que todo el mundo cita, porque al final es un pensamiento muy que le habla a su gente. Entonces, muchas cosas de las que tiene su gente en la cabeza y en sus mitologías, pues yo no las tengo porque yo no crecí como ellos, no viví como ellos, no pienso como ellos. No vivo en un estado de bienestar como los países nórdicos. Lo que creo que sigue pasando es esto que te decía de la paráfrasis de Occidente sobre el racismo. Cuando alguien hoy, a lo mejor hace 10 años era distinto, cuando te presentaban como un artista indígena, estaban refiriéndose a un pobre cabrón que tiene una discapacidad que logró superar y que ahora pinta cuadritos, ¿no? Pero ahora se ve como, ah, mira, el artista indígena, que tiene todo eso, ese background en su vida y su historia, ¿no? Pero en realidad es una emoción similar, pero es una libertad negativa. Entonces es muy negativa su reacción porque otra vez están diciendo exactamente lo mismo y siguiendo empoderándose de ellos, que al final están diciendo, nosotros tenemos el control, te estamos invitando a ti, cabrón. No me han presentado, pero sí me han visto así, muchas veces como, no como un artista indígena, sino como moreno, ¿no? Como alguien moreno, porque ahí ya en ese mundo, en el mundo de los white mexican, indígenas y morenos somos lo mismo. Entonces ya no hacen una distinción. Ahí somos morenos todos y todos somos indios y todos somos jodidos, ¿no? Estábamos en la Bienal Mercosur en Sudamérica y pues todo, yo no había notado que todos eran blancos los artistas, ¿no? Yo no, pues para mí era normal, ¿no? Yo a veces no, yo no veo esas cosas porque yo no crecí con un sentimiento racista o de discriminación, ¿no? Porque aquí somos un pueblo muy diverso, de todos colores. Pero llegar ahí y ver y empezaron a hablar entre ellos como, ah, mira, otra vez una Bienal Blanca, otra vez no sé qué, otra vez el colonialismo, empezaron con sus ondas hippies en varios artistas que ya eran mucho más grandes, yo era muy joven, tenía como 27, 28 años, y empezaron a hablar de eso, ay, me llega un panameño, y blanco, por supuesto, y me dice, perdón, perdón, porque yo estaba ahí moreno y era la diferencia, ¿no? Perdón, pero es que no queríamos decir eso, no, no, no. Y varias, en la Ciudad de México es peor luego porque aunque para que tú puedas existir como moreno en esos ámbitos de blanquitud total, te tienen que nombrar, tienen que tienen que nombrarte a ti para que la gente te pueda ver. Estás ahí, estás sentado frente a ellos, estás en una bola y no te ven. Y no te ven y no te ven y tú pasas por alto, tú eres un mueble ahí, ¿no? Invisible. Y lo que pasa es que luego, que cuando ya te nombran, ya te ponen nombre y apellido, y ya su cabeza de ellos brincó y ya se dieron cuenta quién eres o qué haces, entonces ya empiezas a aparecer, ¿no? Como un holograma. Ya estás ahí otra vez. Y su actitud contigo cambia. Y eso es brutal, porque ni siquiera, como vivimos en tiempos de corrección política, pues no te dicen nada, ¿no? Tratan de ser cuates, amenos, buena onda, incluyentes, ¿no? Es como tratar de decir que el arte occidental, refinado, es arte de primera y las artes populares son arte de segunda. El arte es arte y ya y funciona fuera de los museos y dentro de los museos, pero sobre todo tiene una función práctica en la vida. Pero la gente no ve eso porque está pensando en el arte popular como este producto folclórico que hacen los indios fuera de la Ciudad de México, ¿no? En provincia. Otro también tipo de desconocimiento brutal, porque fuera de la Ciudad de México todos somos indios también, ¿eh? Lo que sí creo que es aquí algo que con unos amigos hemos nombrado el oaxacazo, es por ejemplo el alebrije. O sea, el oaxacazo es cuando tú tratas de venderle a alguien algo que no es y te vales de esta idea de que, es que yo soy zapoteco de hace
de ascendencia muy antigua y eso me da derecho a hacer unos alebrijes del Estado de México en Oaxaca y venderlo al mundo como eso, ¿no?